Doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, pues muy bueno es Él. Celebraré, celebraré, celebraré y agradeceré. Doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, pues muy bueno es Él. Celebraré, celebraré, celebraré y agradeceré. Doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, doy gloria a Dios, pues muy bueno es Él. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este día. Ya tiene mucho que no los veo y pues ya se extraña un poquito. Todavía vamos a continuar haciendo estos mensajes. Espero que les esté ayudando, que estén en sus casas escuchando el mensaje de la palabra de Dios, porque eso es importante en nuestras vidas. Eso nos va a hacer continuar limpiando el corazón, limpiando nuestra mente, ayudándonos a ser mejores individuos personalmente, mejores padres en el hogar, pero también más que nada, ¿verdad?, ayudándonos a continuar una relación personal con Dios. El día de hoy voy a hacer continuación al mensaje que habíamos hablado posteriormente, que habla precisamente sobre Felipe y el eunuco etíope, ¿verdad? Si recuerdan, la historia va como sigue. Precisamente un ángel se le acerca a Felipe y le dice que le hable a un hombre que está leyendo una parte de la escritura. Este hombre era un eunuco etíope. Era eunuco porque estaba cuidando los tesoros de la reina de Candace. Precisamente, ¿verdad? Lo que habíamos tocado la vez pasada es que este hombre era alguien que, a pesar de que era un buen hombre, a pesar de que estaba bien conectado y a pesar de que era un hombre con quien podías confiar, un hombre de confianza, todavía era una persona que necesitaba la salvación. ¿Okay? Y la pregunta que hacíamos era, ¿quién necesita la salvación? Pues hay un versículo en la Biblia que se llama, está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Lo pueden leer en la pantalla o lo pueden buscar en su Biblia personal. Dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes han pecado? Y la respuesta es, todos han pecado. Todos merecemos estar alejados, destituidos, separados de Dios. Y precisamente hablábamos de que este hombre, que era eunuco, que venía de adorar en Jerusalén, precisamente empieza a hablar con Felipe y Felipe le hace saber sobre la vida de Jesús, que Jesús, las buenas noticias de Jesús, que Jesús vino del cielo, habitó entre nosotros, murió y al tercer día resucitó. Y esas son las buenas noticias. El eunuco le creyó a Felipe lo que contó y entonces él fue bautizado inmediatamente, recibiendo una cercanía con Dios instantánea, el cual lo hizo tener mucha alegría en su corazón. Dice que siguió gozoso su camino. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 8 y eso fue lo que leímos la vez pasada. El día de hoy voy a hacer continuidad un poco a esa historia, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos reconciliación con Dios, necesitamos una cercanía con Dios. ¿Okay? ¿Y cómo es que Dios logra esto por nosotros? Porque hemos hablado en el pasado que aunque yo sea una buena persona, que aunque yo ayude a los huérfanos y aunque yo me ponga, ¿verdad?, en este tiempo de que estamos pasando cuarentena, ¿verdad?, que no podemos salir de nuestros hogares o se nos recomienda que no salgamos, si yo como quiera me expongo y doy comida a las personas que lo necesitan y me llego a enfermar y me llego a morir, dice que nada de lo que yo pueda hacer personalmente me acerca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo puedo acercarme a Dios? Precisamente es Dios quien viene y se acerca a nosotros. ¿Okay? Y eso lo hace Dios a través de pactos, ¿verdad? Es una palabra muy importante, especialmente en la Biblia. ¿Qué es un pacto? Pues simplemente es un tratado, viene siendo un acuerdo entre dos o más personas
que viene con condiciones, ¿verdad? Y están obligados a cumplir esas condiciones. Y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que le gusta hacer acuerdos. Y no es porque tanto le emocione hacerlo, sino porque su palabra es fija, es eterna. Puedes confiar en lo que Él puede decir. Y hay varios ejemplos de pactos que Dios instituye en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el pacto que hizo Dios en el matrimonio, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 2 que le sacó la costilla a Adán y creó a una mujer. ¿Okay? Y entonces de la costilla de Adán, del hombre, hizo a la mujer. Y entonces el versículo de la Biblia dice, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Okay? Son versículos que conocemos muy bien o se escuchan muy a menudo. Pero ¿cuál es el pacto que existe ahí? Bueno, el pacto es entre el hombre y la mujer. Que cuando un hombre y una mujer están en una relación íntima por primera vez, hay un pacto que se sella con sangre. ¿Okay? Hay un pacto que se sella con sangre. Y ese tratado es entre el hombre y la mujer. Es algo natural que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos tener un tratado, un pacto especial con otra persona. Y eso es algo que Dios puso desde el principio. También Dios hace un pacto con un hombre, y hemos hablado de este hombre que se llama Abraham, ¿verdad? Dios le promete a Abraham y le dice, tú vas a ser padre de una gran nación. ¿Puedes contar las estrellas que están en el cielo? Si tú las puedes contar, dice, si no las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia. Así vas a tener hijos, nietos, bisnietos. Dice, y no los vas a poder contar. Y entonces Abraham pregunta, ¿y cómo sé que esto va a suceder? Bueno, y Dios le responde a Abraham. Dice, quiero que agarres a un becerro, quiero que agarres a un cabrito y quiero que agarres a 2 aves. Y quiero que cortes el becerro en 2, pones una parte de un lado, la otra parte del otro lado, cortas el cabrito por la mitad, pones parte del cabrito, la mitad de un lado y la otra mitad de otro lado. Y también quiero que hagas chorrear la sangre de las aves, una por un lado y el otro lado. Y en medio iba a ser un canal de sangre. ¿Okay? Y esto es en los tiempos de la antigüedad, como se hacían los pactos, los tratados entre personas, porque antes no había abogados, antes no había, vamos a decir, quienes mantenieran un récord de los tratados que se hacían entre las personas. Entonces el pacto que se hacía era, caminaban entre este canal, los que iban a ser parte de este contrato, parte de este pacto, y decían, así como están estos animales partidos a la mitad, si yo no cumplo mi promesa, tú me puedes hacer lo mismo a mí. ¿Okay? Y entonces la escritura en Génesis capítulo 15 nos hace saber precisamente que Abraham no pasó por el canal, pero Dios puso una señal de que sí, él había pasado por el canal, diciendo a Abraham, si yo no cumplo mi promesa contigo, tú me puedes partir a la mitad como a estos animales. Dios pone su propia vida para decirnos, tú me importas, tú eres importante para mí, yo voy a cumplir mis promesas. Entonces eso lo vemos en Génesis capítulo 15. También Dios hace un pacto con una familia que por consecuencia también fue una nación, la familia de Abraham. Le dice, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a liberar todas las veces que te encuentres en peligro, yo voy a actuar por ti y por tu gente. Porque algo que es importante para un hombre es no solamente tener seguridad personal, pero por ejemplo también tener que la familia esté segura, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí tener todo el dinero del mundo y la seguridad del mundo
si sé que mi propia familia corre peligro o puede tener peligro en el futuro. Entonces Abraham hace un pacto con Dios para que Dios sea el Dios de esa familia, de esa nación, para que tengan la protección de Dios de aquí en adelante. Y la protección de Dios, claro que sabemos que no tiene valor porque es algo grandísimo, no lo podemos comprar. Entonces Dios hace un pacto con la familia de Abraham. ¿Y cuál es este pacto? ¿Cuál es precisamente es la circuncisión, perdón. La circuncisión es una señal que estaba sobre el hombre de cada familia, que esa casa, ese hogar, respetaban las leyes de Dios. Y más adelante, Dios hace un pacto con una nación, con la misma nación que descendía de Abraham. Le dice, yo voy a ser tu Dios, voy a liberarte con brazo fuerte, con brazos extendidos. Cada vez que tú te encuentres en peligro, yo voy a actuar. Pero a cambio, yo pido que tú me escuches a mí, que tú cumplas, obedezcas mis mandamientos. Las cosas que yo pido de ti, espero que tú las hagas. Y entonces dice que en ese día, el líder de la nación, se llamaba Moisés, agarró sangre de un cabrito y dice que la desparramó, la roció sobre el pueblo de Israel, haciéndolos parte de ese pacto. ¿Okay? Entonces, Dios es un Dios de pactos. Y no solamente eso, sino que también Dios hace un pacto con el mundo entero. ¿Okay? El mundo entero. Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Entonces Dios hace un pacto con el mundo entero. ¿Okay? Ya no nada más con un hombre, ya no nada más con una familia, ya no solamente con una nación. Ahora Dios hace un pacto con el mundo entero. Quiero salvarlos, quiero que tengan una cercanía conmigo. Y entonces el pacto que Él hace, dice, yo voy a dar la vida de mi Hijo para que ustedes tengan vida eterna. El versículo que leímos anteriormente en Romanos 3:23 dice que precisamente por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también dice que la dádiva, el regalo de la vida, es gratuita a través de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el pacto que hace Dios con nosotros, con todo el mundo, es: aquí está mi Hijo, créanle a Él, crean en Él y crean en el sacrificio que Él hizo. Entonces eso es lo que es nuestra parte de nosotros, lo que tenemos que hacer para recibir este pacto. Recibimos el pacto por medio de simplemente reconocer y aceptar que esto sucedió. Fue lo que hizo el eunuco. El eunuco dice que iba en el camino leyendo las escrituras y a él se le explicó quién era Jesús. Entonces precisamente él cree en lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Okay. Y una vez creyendo, ¿sería todo lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que reconocer también de que hay señales, ¿verdad? Por ejemplo, la señal de que estoy en un matrimonio, ¿verdad? Es precisamente mi anillo que yo uso siempre. Es un anillo y lo puedo usar en cualquier dedo, pero nosotros como cultura lo usamos en este dedo de aquí. Y este anillo representa que yo soy una persona que estoy comprometido a cumplir, a ser fiel y cumplir mis obligaciones con mi esposa, ¿verdad? A tratar a mi esposa con respeto, suplir todas las necesidades del hogar. Eso es lo que este anillo representa. Ahora, si yo no tengo este anillo, ¿significa que yo no voy a cumplir esas cosas? Claro que no. Pero el anillo sirve como una señal
de que yo hice ese compromiso. Es un recordatorio no solamente para mí, sino para mi esposa, para todo el mundo. Todos aquellos que ven este anillo saben que yo soy un hombre que tengo una esposa y una responsabilidad familiar. ¿Okay? Y así también nosotros encontramos señales en los pactos que hemos visto de cuál señal fue la que se usó para precisamente sellar el pacto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con la familia de Abraham y la nación de Israel, Dios pide que todo hombre pase lo que es circuncisión. ¿Okay? Circuncisión precisamente es una operación en el miembro reproductivo del hombre, ¿verdad? Y eso ahora la medicina lo ha adaptado porque es algo que indica que es saludable para los hombres y para el higiene de las personas el hacerse esa operación. ¿Okay? Es algo que ahora es más frecuente que antes. Bueno, y ahorita voy a tocar otra vez por qué eso es importante. Pero la señal que Dios pidió para Abraham y para toda su familia fue la circuncisión. Y esa era la señal de que ellos estaban en un pacto con Dios. ¿Okay? Y ahora, ¿cuál es la señal que pide Dios para que nosotros practiquemos o pónganos en práctica para decir que yo soy un hijo de Dios? Bueno, la señal viene siendo el bautismo. ¿Okay? Cuando yo creo en lo que Jesús ha hecho, cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo y derramó su sangre para sellar el pacto de salvación para nosotros, cuando yo creo eso, entonces mi corazón quiere responder de una manera. Y la respuesta a esa inquietud del corazón es ponerlo en práctica a través de lo que es bautismo. ¿Okay? Bautismo en agua. La palabra bautismo significa sumergir, sumersión en agua. ¿Okay? Y vamos a tocar más sobre ese tema todavía un poco más adelante. Pero lo que quiero que sepamos el día de hoy es que Dios es un Dios de pactos, que Dios sella esos pactos con sangre y Él mismo pone su propia vida por nosotros para nosotros poder tener una cercanía con Dios. Y eso es lo que Dios hace para nosotros. Y ahora nosotros tenemos que responder de cierta manera. Cuando escuchamos lo que Dios hace por nosotros, tenemos que creerle. ¿Okay? Creer es una gran parte de cómo yo puedo tener esa cercanía con Dios. Creerle y ponerlo en práctica como una señal a través de lo que es el bautismo. ¿Okay? Y cuando yo practico esta señal, me estoy comprometiendo con Dios a yo ser su hijo, a yo obedecer los mandamientos que Él ha puesto para nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿estamos obligados a ser parte de este pacto? No. ¿Okay? A mí nadie me obligó a casarme con mi esposa. Yo lo hice porque la amo, porque la quiero. ¿Okay? Y así ustedes mismos, si ustedes empiezan a tener una cercanía con Dios y empieza a crecer ese amor de ustedes para con Dios, llega un momento que tienen que tomar una decisión. Yo quiero tener esa cercanía con Dios. Y si ustedes quieren tener esa cercanía con Dios, bien pueden. Pero nadie está obligado a hacerlo. ¿Okay? Y eso es algo hermoso que nosotros podemos encontrar. De que Dios no hace las cosas a la fuerza, pero Él siempre está esperando. Siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Dios ya ha hecho su parte. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos una relación con Él. Ya es de nosotros si queremos responder a ese llamado. ¿Okay? Si de alguna manera sienten que algo de lo que dije, ¿verdad?, necesita un poco más de explicación, por favor, háganmelo saber. Tienen mi número de teléfono, mándenme un mensaje y pídanme una aclaración. Podemos hablar por teléfono o puedo hacer otro video, ¿verdad?
para poder aclarar esas inquietudes. Si tienen alguna sugerencia o alguna otra pregunta, igual me pueden mandar un mensaje. Pero estamos aquí para servirles. Espero que en este día, ¿verdad?, este pequeño devocional les haya sido de bendición. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.